Los colaboradores del Ministerio de Hacienda, don Alejandro Puente, coordinador de Mercado de Capitales. No sé si está Consuelo Fernández, ahí está Consuelo Fernández, muy bien, ya. Bien. ¿Tenemos cuenta, señora secretaria? Sí, presidente, se recibió un oficio de la Coordinadora de Finanzas y Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda, mediante el cual envía el informe anual del Comité Financiero de los Fondos Soberanos correspondiente al año 2023. El informe se envió por correo a los miembros de la Comisión. Ese es el único documento de la cuenta. Bien, tenemos 12 proyectos para ver en el día de hoy. El primero es el proyecto de ley que crea un registro de deuda consolidada, para cuyos efectos tuvimos una discusión la semana pasada. Habíamos quedado de votar este proyecto en el día de hoy. ¿Ya? Entiendo que hay como 5 o 6 normas de competencia de la Comisión de Hacienda, y entiendo que hay algunos comentarios del Ejecutivo a este respecto sobre la votación misma, o vamos a ir votando artículo por artículo derechamente. Ya, vamos votando el proyecto, señora secretaria. Presidente, este proyecto que corresponde que sea considerado por la Comisión de Hacienda en su caso, tiene 6 disposiciones que son de su competencia. El primero es el artículo 3º en sus incisos primero, segundo y tercero. Esto está en las páginas 4 y 5 del comparado. Se refiere... El senador Castro, sí. Sí, presidente, tuvimos una sesión la vez pasada que fue bastante rica, con bastante discusión, y la pregunta es si es que finalmente el Ejecutivo va a recoger alguna de las propuestas que hicimos, finalmente las va a desestimar todas, porque por lo que veo, y me dicen mis asesores, se desestimaron por completo. Yo por lo menos me interesaría saber por qué toda la información positiva del comportamiento de los usuarios, que creemos que es súper relevante para poder generar una mayor calidad de vida y que la deuda consolidada que nosotros compartimos sea aún más rica, no se incluyó. O sea, que esa discusión finalmente no se zanjó. Escuchamos a los distintos expositores, pero creo que sería bueno que el Ejecutivo nos diera su parecer. Solamente desde el punto de vista formal, senador, para que eso hubiera prosperado, más allá de la voluntad del Ejecutivo, se requería o abrir un plazo de indicaciones o que parte de esos temas fueran parte de las normas de competencia de la Comisión. ¿Ya? Entonces, eso. Lo mismo, estamos en una legislación donde el Ejecutivo puede pedir abrir indicaciones, puede hacer propuestas, por tanto, lo tengo claro, presidente, ya. Pero para que el Ejecutivo se haga cargo de la... Si no, ¿para qué tuvimos la audiencia? Ya. Subsecretaria, le ofrezco la palabra con todo el entusiasmo. Gracias, presidente, por su intermedio, y también aprovechar de saludar a los senadores. Efectivamente había una propuesta de indicación que entiendo que es del senador Galilea en relación al optar a información positiva de parte sin la necesidad del consentimiento de las personas. Ese es un tema que nosotros analizamos, pero corresponde más bien a lo que se está trabajando en la comisión mixta a propósito del proyecto de ley de datos personales, que está en su último trámite, porque esa es la norma donde se establece, a propósito de la información financiera, etcétera, el acceso con o sin consentimiento de las personas a información positiva. Nosotros entendemos, y de hecho lo trabajamos y conversamos con la SECPRES para que eso podamos recogerlo en ese proyecto que hoy día está en comisión mixta. Solamente para estar claro y sin perjuicio de la opinión que pueda tener el resto de los miembros de la comisión, lo que el Ejecutivo está diciendo, que desde el punto de vista del contenido, el tema de fondo, como se planteó la semana pasada acá, no tiene objeción. El tema que prefiere otro vehículo legislativo para esos efectos. Y yo estoy entendiendo, lo digo en buena forma, Heidi, de que esto se va a incorporar en consecuencia en ese proyecto, no es algo que quede dando vuelta en el aire o que lo vamos a ver ahí, sino que quiero saber, porque eso le evito la pregunta que va a hacer el senador Castro, que yo creo que cae el cajón. Entonces, sí, presidente, por su intermedio responderle al senador Kass y a la consulta, que entiendo que además que no es solo de él, pero de toda la discusión que se tuvo a propósito de las audiencias. Nosotros compartimos el hecho de que se pueda tener mejor acceso a información positiva. Como es información positiva, también compartimos que no debería ser necesario el consentimiento del dueño del dato, pero que eso es algo que corresponde a un artículo en específico sobre el cual existe una indicación del senador Galilea en la comisión mixta que está viendo el proyecto de ley de datos personales, y creemos que ese es el vehículo mejor para que quede normado. Y de hecho en este proyecto del registro de deuda consolidada
parte de las indicaciones que se trabajaron en la Comisión de Economía del Senado fue justamente hacer consistente la legislación en este proyecto de ley con lo que se estaba acordando en el proyecto de ley de datos personales. Por tanto, si lo incorporáramos acá, volvemos a tener el mismo tema de que datos personales, que es la ley más macro, si uno quiere, respecto al tratamiento de esa información, quedaría distinto a cómo se está poniendo acá. Por eso creemos que es el lugar donde debe ir ese tipo de indicación. Ok, yo por lo menos entendí el punto. No sé si alguien más. Senador Castro. Gracias, presidente. No, lo que yo no entiendo es porque yo pienso que debía quedar acá de todas maneras por una razón de que este es el registro. O sea, una cosa es la norma general de si yo puedo acceder o no puedo acceder a datos positivos por defecto sin consulta, que entiendo que es lo que tiene la ley marco. Y otra cosa es que el registro de deuda consolidada, y por lo tanto todos los burós crediticios, puedan tener sistemáticamente acceso a esa información y que sea parte del ecosistema de deuda consolidada. Entonces, si es que además hay consenso, presidente, y hay buena voluntad del Ejecutivo, cree que es positivo, y además entiendo que hay consenso dentro de aquellos que están haciendo en la comisión mixta de datos personales, sinceramente no entiendo por qué no podemos incorporarlo acá. Para que efectivamente el registro que estamos haciendo, que yo creo que es un avance histórico, muy relevante. O sea, muchos no quisieron que esto fuese ley por mucho tiempo. O sea, que había muchos intereses creados porque efectivamente la información es un bien público y habían distintas personas que tenían información que no querían que esto ocurriera. Yo encuentro que esto es un avance súper importante y felicito al Ejecutivo que lo esté empujando. Pero si podemos llegar al 100, ¿para qué quedarnos en el 80? Me cuesta, si es que es por una semana más, si es que hay unanimidad, si es que están todos de acuerdo, a no ser que me digan, ¿sabe qué, senador? Que puede ser, y eso yo lo podría entender. Todavía no estamos listos, o sea, no tenemos la convicción de que esto tenga que ir aquí. Bueno, si esa es la razón, me gustaría por lo menos saberla. ¿Me entienden? Porque si es que todo parece tan bien, así me sabe que yo entiendo que a veces uno se demora en tener las cosas listas, a veces hay dudas, pero eso me gustaría que lo transparentaran, porque si no, pareciera que lo que dice el senador Lauber, presidente, de que hay compromiso, que va a estar en la otra ley. Yo entiendo que ese compromiso es con el proyecto marco, pero no con la ley de datos consolidados, que haría que el sistema entero incorporara cuando nos caemos, cuando tenemos deudas que no pagamos, pero también cuando hay cosas positivas. Me pidió la palabra. Perdón, senador García, mejor previamente subsecretaria. Pepe. Muchas gracias, presidente. Saludo a la subsecretaria y al equipo de Hacienda. A ver, yo me quedé preocupado en la sesión anterior porque yo siempre he creído que la gran promesa de este proyecto es que quienes son cumplidores, quienes no se atrasan, quienes no tienen digamos, quienes no forman parte de los registros de morosidad, la idea es premiarlos con tasas de interés inferior, de tal manera de que esa información positiva sirva para que efectivamente ellos se vean favorecidos. Sin embargo, uno de los exponentes de la semana pasada, yo no recuerdo exactamente quién, pero dijo que era un error lo que yo estaba señalando, que el objetivo del proyecto no era premiar a los que son cumplidores, a los que no se atrasan, a los que, en fin, a los que cumplen con sus obligaciones. Y ahí sí que me quedé preocupado, porque en realidad, si finalmente este proyecto, que como bien dice el senador Kass, no sé cuántos años llevamos con esto y se han vencido muchas barreras y muchas suspicacias y muchas desconfianzas, muchos actores que no querían compartir sus registros, y yo me alegro mucho de que hoy día la disposición sea otra. Pero en definitiva, ¿qué le podemos decir a las personas que sí cumplen, a las personas que no se atrasan, a las personas que no forman parte de los registros de incumplimiento? ¿Qué va a representar para ellos este proyecto? ¿Qué va a representar para nuestro sistema financiero? Lo pregunto porque a lo mejor yo equivocadamente interpreté, pero yo sí, pero además lo dije transparentemente muchas veces aquí, que para mí la gran promesa de este proyecto es que haya un trato diferenciado respecto de tasas de interés entre quienes sí cumplen permanentemente, nunca se atrasan, y entre quienes no lo hacen. Entonces yo quería un poco plantear esa pregunta bien en concreto. Gracias, presidente.
Muchas gracias, Pepe. Efectivamente, fue un tema planteado de esa forma. Sí. ¿Su secretaria quiere hacerse cargo tanto de este como de la intervención previa del senador Casa? Sí, por supuesto. Voy a Senador partir. Coloma, bienvenido. Bueno, primero voy a partir por lo que estábamos discutiendo en relación al acceso a información positiva, presidente, si le parece. Lo que nosotros estamos diciendo y la razón por qué nos parece que corresponde que este tema sea explícitamente tratado en la Ley de Datos Personales es porque si uno mira el artículo 3º, que de hecho es uno de los artículos que viene a esta comisión, uno de los 6 artículos que mencionaba la secretaria que tiene que ser votado, que dice: artículo 3º, el registro, créase el registro de deuda consolidada cuyo objeto es registrar y otorgar acceso a la información sobre obligaciones reportables en los términos establecidos en esta ley. Este registro será administrado exclusivamente por la comisión, nos referimos a la Comisión de Mercado Financiero, que será la autoridad responsable de mantenerlo y otorgar el acceso a través de los medios y sistemas digitales, tales como la interfase de acceso remoto y automatizado y otros adicionales que ella determine que permitan una interconexión y comunicación directa a los reportantes, a sus mandatarios, a los deudores y a los terceros autorizados por estos últimos. Y aquí viene la parte importante que estamos señalando: de conformidad con los artículos 5º, 6º y 7º, y que deberá velar siempre por la privacidad de los datos de conformidad con la Ley 19.628. Entonces, la 19.628 es la Ley de Datos Personales. Por tanto, este registro da cuenta y tiene que ser consistente con la Ley de Datos Personales. Como en esa ley es donde se trata el consentimiento para la entrega de información positiva, es ahí donde consideramos que, a propósito de la indicación del senador Galilea, que se está discutiendo en la comisión mixta, es donde se tiene que incorporar este tema, que es para ser consistente con todo el resto de este proyecto de ley. Eso respecto de la consulta del senador Kass. Sobre ese tema, solamente para ir despejándolo o no, o enredándolo. Yo entiendo el razonamiento que usted plantea, su secretaria, y yo podría vivir con ese razonamiento, pero lo que no sé si, y ahí yo entiendo compartir la inquietud del senador Casas, y que fue mi intervención previa, es: ¿hay voluntad clara, una decisión del Ejecutivo en esta materia de incorporar esto de esa forma como lo planteo acá? Esa es la pregunta. Puede tener legítimo derecho a responder: mire, lo evaluaremos en esa comisión mixta, pero yo no conozco la indicación del senador Galilea tampoco, pero sí sé lo que estamos planteando en esta comisión. Entonces, si hay una dificultad o hay duda o hay que debatirlo, siempre es bueno plantearlo siempre escucho que la solución sea la mixta nuevamente, pero... Pepe. Perdón, subsecretaria, una precisión, porque yo creo que aquí es donde de repente uno no tiene la comprensión del proyecto. El artículo 4, que yo entiendo que no es parte de las normas de Hacienda, pero dice que obligación de informar: los reportantes deberán informar a la comisión todas las obligaciones reportables de acuerdo con lo definido en el artículo 2. Especificarán la identidad del deudor, su naturaleza principal, etcétera. Entonces, yo entiendo que esa es toda la información, si positiva y negativa. Entonces, yo creo que ahora, para tener acceso a la información positiva, uno va a requerir esta autorización que está en la Ley de Datos Personales. ¿Es así como debemos entenderlo? Pero el registro es positivo y negativo. No sé, el párrafo siguiente, el siguiente A ver, ¿qué dice? La entrega de información que los reportantes realicen a la comisión no requerirá consentimiento del deudor. No, va a estar en el registro. Pero para que el registro haga uso de eso. No, la entrega de información. Ya. Claro, ¿cuál entrega? ¿La reportante? Claro, bueno. No sé, pues, ¿entrega? ¿Quién entrega? Obligación de informar. Los reportantes deberán informar sobre todas las obligaciones. Pero yo creo que si aclaramos todo eso... Sí, a ver, presidente, por su intermedio, Por supuesto, el registro si la idea tiene es aclararlo. información positiva y negativa. El tema que entiendo está levantando el senador Kass no es respecto de que el registro tenga información positiva y negativa, porque de hecho eso es parte importante del objetivo del proyecto de ley, como lo señaló previamente el senador García. Si lo que está señalando el senador Kass, si entiendo bien el tema, es que si yo le tengo que pedir o no al dueño del dato, que es el deudor que tiene información positiva y negativa, si un tercero
quiere acceder a su información. ¿Le tengo que pedir o no ese consentimiento? Lo que nosotros decimos es que respecto del consentimiento de los usos de los datos personales, está en la Ley de Datos Personales. Y ahí es donde en la comisión mixta se está trabajando una indicación que dé cuenta de que no hay que pedirle consentimiento al dueño del dato para usar su información positiva. Y eso de alguna forma es consistente con lo que está en este proyecto de ley. Pero si nosotros, de hecho en ese artículo en particular, quizás Consuelo puede dar cuenta del artículo que estoy hablando de la ley de datos personales, ayudaría quizás de mejor forma al debate que estamos teniendo, porque en ese artículo en particular de la ley de datos personales se trata de la información financiera, no es de toda la información, y en particular de la información financiera respecto de aquella que es en términos de deudas, de pago, de cuales no se requiere acceso a través de un consentimiento del dueño del dato. Si le parece, puedo darle la palabra a Consuelo para que haga Esto referencia. está cruzado también con el acceso que pueden tener esa información, entiendo, a los buros privados también. Eso es, sí. Gracias, presidente, por su intermedio. El punto que dice la SUBSE es que hoy día la Ley de Datos Personales, en su artículo 17, que establece la posibilidad de acceder a información negativa de deudas sin necesidad del consentimiento del deudor. Entonces, la pregunta que me hacía el senador Coloma en su momento es ¿por qué nosotros estamos pidiendo consentimiento para el acceso a información positiva y no estamos pidiendo consentimiento para acceso a información negativa? Y la respuesta a eso es que eso no lo estamos haciendo nosotros en este proyecto de ley, que eso es lo que establece la Ley de Datos Personales en su artículo 17, y por eso mismo nosotros pensamos que el vehículo o cualquier discusión al respecto debe darse en datos personales. De hecho, para subrayar este punto, nosotros en este proyecto no decimos que se puede acceder a información negativa sin consentimiento. Lo único que decimos en el artículo 5º, inciso 4º, que si no me equivoco está en la página 8ª de su comparado, dice, con todo los reportantes no requerirán del consentimiento del deudor para tener acceso a la información cuando cuente con otra fuente de licitud de conformidad con lo dispuesto en el título 3º de la Ley sobre protección a la vida privada, que es precisamente el artículo 17. Entonces, hoy día el artículo 17 solo libera del consentimiento por información negativa. La indicación del senador Galilea está en el sentido de incorporar en ese artículo el acceso a información positiva sin consentimiento, y si es que eso se aprueba, quedaría inmediatamente cubierto el acceso a la información positiva de este registro con este inciso. Ahora, la preocupación también de regularlo solo en este proyecto de ley es que eventualmente podría pasar que solo respecto de la información de este registro público se permita el acceso sin consentimiento a la información positiva, pero respecto de otros registros de deuda o otra información de deuda se requeriría igual el consentimiento porque rige la Ley de Datos Personales, y eso generaría, por ejemplo, la inequidad que la información de los burós positiva requeriría siempre de consentimiento, la información del registro de la CMF para ser compartida positiva no requeriría. La información de deudas que no están cubiertos por este registro, arrendamiento, etcétera, requeriría de consentimiento, la información de este registro no. Entonces, nosotros creemos que ese riesgo de como tratamiento desigual es grande, porque este proyecto está pronto a ser aprobado. Entonces creemos que es mejor el vehículo de la modificación eventual a la Ley de Datos Personales, y que de todas maneras, si se aprueba eso, inmediatamente se podría dar acceso a la información positiva de este registro sin consentimiento. Coloma. ¿Sabe que aquí tenemos un problema que es como medio raro, digamos, porque esto es una ley muy importante que crea un registro de deuda consolidada, así se llama, deuda consolidada, que es positiva y negativa, digamos. Y nos dice el Ejecutivo, el argumento, Consuelo, que respecto de esa deuda, si está claro, o sea, va a depender de la naturaleza de otra ley, que en este caso es la Ley de Datos Personales, y que la filosofía de la mixta de esa ley es que eventualmente podría incorporarse la deuda positiva, ya que la deuda negativa aparentemente no está en discusión, no está en la mixta, porque eso no fue mixta, entiendo, ¿no? Entonces es raro legislar sobre un proyecto donde el ADN, que es la deuda, no sabemos si va a ser la mitad, voy a decir la mitad prácticamente, que es la negativa, y no sabemos si la otra mitad, que es la positiva, va a estar incorporada al final y depende de la mixta. Entonces es bien raro estar dependiendo de otra ley para saber el ámbito de acción de esta ley. O sea, hay amenacería, claro que puede ser
esperar que pase la otra. Es como razonable, a menos que uno diga, me voy a jugar el todo por el todo, digamos, a que salga la mixta. Por eso estoy Pero preguntando. estamos en una mixta. ¿sí? Claro, por eso Entonces, como raro. por eso he preguntado 2 veces Sí. qué va a ocurrir en esa... Ya. Subsecretaria, ¿entiende el problema que no sé Sí, si el problema, entiendo. el desafío, la duda, la inquietud? Solo quiero, es que primero tenía en deuda la respuesta a la pregunta del senador García, y de ahí voy a volver al senador, si le parece, Coloma, porque creo que el senador García, su pregunta estaba respecto de los objetivos del proyecto de ley. Y por supuesto que parte de los objetivos era mejorar la información sobre el comportamiento de pago de las personas, de los buenos pagadores, para que los buenos pagadores puedan acceder a mejores tasas, y eso es parte de nuestros objetivos. Para mejorar la información del comportamiento de pago, necesariamente el registro tiene información de deuda positiva y deuda negativa. O sea, no es que el registro no lo tenga. La discusión que surge respecto de la pregunta del senador Kass es si se requiere el consentimiento del dueño del dato para entregarle al reportante, que en este caso son las instituciones financieras, respecto de la información positiva. Y dentro de instituciones financieras, dado el cambio que se hizo en este proyecto de ley, también permite el acceso a los burós de crédito, cualquiera sea el dato, positivo o negativo, porque es parte del registro. Entonces, el registro tiene los 2 tipos de información. Lo que nosotros hicimos en la comisión mixta, y que es lo que señala de alguna forma, o sea, lo que señala explícitamente Consuelo cuando hace referencia al artículo 5, y donde en ese artículo 5 se hizo referencia a la ley de datos personales respecto del consentimiento, es porque creemos que ahí en la ley de datos personales donde se tiene que regular, dado que hoy día se regula el consentimiento a la información negativa, también se tiene que regular el no necesaria solicitud de consentimiento en la información positiva. Y eso es un tema que hoy día está en la mixta y que nosotros como Ejecutivo estamos de acuerdo en impulsar ese cambio, además donde hay una indicación al respecto del senador Galilea. Entonces no es que estemos hablando en abstracto respecto de un proceso que hoy día se está dando, sino que es algo súper concreto que hoy día existe. Y que se está trabajando. ¿Palabra o...? Yo creo que, insisto, no entiendo, subsecretaria, por qué hay una contradicción entre... para solucionar el problema que dice el senador Coloma, que dice para que no tengamos que depender de otra ley y legislemos como incondicional, ¿por qué no dejarlo amarrado en esta ley? Esta parte en particular, o sea, que este registro tenga efectivamente la posibilidad, porque además sí dice en el artículo 4 que la entrega de la información de los reportantes realicen a la comisión no requerirá consentimiento del deudor. O sea, el artículo 4, que estamos a punto de aprobar, en el segundo párrafo dice la entrega de la información de los reportantes realicen a la comisión no requerirá consentimiento del deudor. ¿Cierto? O sea, en esta ley. O sea, no es que estemos solamente remitiendo a un hecho que ya está en la ley de datos personales que ya fue aprobada. Entonces, yo no entiendo por qué no podemos hacer autocontenida esta ley. O sea, que lo que sabemos o que esperamos que va a ocurrir eventualmente en la otra ley, lo pongamos acá. Y si llegara a no ocurrir la otra ley, bueno, esta ley en el registro sí va a quedar así. Porque yo entiendo que la otra ley es para muchas más cosas, no solamente para el tema del registro. O sea, ahí es donde me pierdo un poco, subsecretaria, de por qué no dejar la autocontenida, redonda, todos estamos de acuerdo con el fondo. Y le insisto, la promesa aquí es que, como decía el senador García, los que tienen buen comportamiento le puedan sacar partido a ese buen comportamiento. No solamente en que no tienen malos eventos, sino que también tienen buenos eventos. Y son ambas informaciones relevantes para poder tener mejores tasas. Oye, yo puedo seguir dando la palabra, pero tengo que tomar una definición cómo vamos a hacer, porque esta teoría es votar el nuevo artículo. ¿Ah? Subsecretaria. Lo vamos a votar sujeto a la mixta, una cosa muy rara. Lo que pasa es que, como me recuerda la señora secretaria, tampoco es de nuestra competencia este artículo. El tercero sí, pero el cuarto no. Subsecretaria. No, ya. Sí.
No, presidente, por su intermedio, efectivamente, más allá de que yo iba a señalar que no era competencia de la comisión, pero eso no es algo que yo definí, en todo caso, para que no me miren a mí con cara de culpabilidad, respecto de qué se define qué es competencia o no de la comisión, sí señalar que lo que hace referencia el senador Kass en realidad respecto de la obligación de informar es respecto a los reportantes a la CMF. Y eso da cuenta de que el registro tiene información positiva y negativa, que es, y justamente por lo que dice el senador Kass, es que la entrega de la información de los reportantes realicen a la comisión no requerirá consentimiento del deudor, es porque el registro se pobla, ¿no es cierto?, de la información de los reportantes de la entidad financiera, las que son, perdón, sí, a lo mejor no ocupé la palabra correcta. Sí. Yo creo que es pobla porque puede, bueno, no importa, podemos buscar la academia de la... Eso. Pero el punto es que se completa, se crea el registro con información de todos los reportantes, donde se amplía el espectro, donde no solo los que están hoy día sujetos a la regulación de la CMF, que creo que también es importante, porque hoy día existe un registro, de hecho, hicimos hay un proyecto bien interesante con el Laboratorio Gobierno que se llama Conoce tu deuda, que los invito a conocer su deuda y donde hoy día uno puede acceder, porque de hecho la CMF tiene la obligación de mantener una cartola de deuda de las personas, pero es muy acotada respecto de las instituciones financieras sobre las cuales tiene competencia de regulación la CMF. Parte importante también de este registro que hace que cumpla el objetivo, ¿no es cierto?, de que los buenos pagadores puedan beneficiarse de menores tasas, es que esté toda la información y no solo aquella que regula la CMF. Y eso es lo que establece el artículo 4, que obliga a los reportantes a informar tanto de información positiva y negativa. Por tanto, está claro que toda la información está. La pregunta es si uno tiene que tener el consentimiento del dueño del dato para acceder a ella. Y lo que nosotros decimos es que estamos de acuerdo con lo que dice el señor Kass, pero que el proyecto de ley donde eso se está trabajando es en la Comisión Mixta de Datos Personales. Y creo que esa es la única diferencia que tenemos respecto del vehículo y no del fondo del tema que aquí se está discutiendo. Senador Coloma, le recuerdo que tenemos que votar el artículo tercero y no el cuarto que... Pero también el quinto. Sí, el quinto se hizo primero y segundo. Y el inciso primero no tiene que ver con esto, no puede No ser. sé, tendría que verlo. ¿Viste la palabra, Juan Antonio? Subsecretaria. Sí, lo que ocurre es que lo que es de competencia esta comisión, en lo que se refiere al artículo 5, es el inciso primero Y segundo. y segundo. Y lo que hace referencia al senador Kass es el 3 cuarto, el inciso cuarto, donde se hace referencia a los datos personales y que no requerirá el consentimiento del deudor. Entonces, y no requiere consentimiento del deudor de acuerdo a lo que se establece en la Ley de Datos Personales. Y eso también tiene que ver con dónde uno puede o no también hacer los cambios. Por eso insistimos que el tema es en la mixta y hay una indicación del senador Galilea en esa línea que nosotros estamos de acuerdo con la misma. Sí. Yo lo entiendo la subsecretaria perfectamente. No sé por qué en el quinto inciso primero no podemos llevar lo del artículo 4. Para mí me sigue generando mucha complicación votar algo sujeto a algo que no sabemos cómo va a resultar. O sea, es bien enredado. Perdón, presidente, pero es enredado votar algo sujeto a una mixta que es copernicana la diferencia. Porque si la mixta resuelve como aparentemente el gobierno también quiere resolver, como que no hay problema, o aparentemente. Pero si resuelve de forma distinta, como que este proyecto queda todo raro. Eso es lo que me pasa. Presidente, yo tengo la impresión que me da de escuchar la discusión. Hay una ley que es de carácter más general, que es la Ley de Datos Personales. Ciertamente es de carácter bastante más general, incluso incluye lo que ocurre en esta ley y en otras. A mí me parece que sería un poco aventurado en una ley que se refiere a un tema, a un aspecto particular, que es el registro, legislar de manera de condicionar la ley sobre datos personales.
Por lo tanto, me parece bien que no se mencione el tema de los datos positivos acá. Bueno, yo espero que esté en la ley de carácter general y eso va a resolver el problema. No sé si se entiende, pero yo creo que entre lo particular y lo general es mejor estarse a lo general, ¿no? ¿Usted entiende que lo que tiene que priorizar acá, para yo entenderlo, interpretarlo, Senador Insulza, es que ante esta disyuntiva pongamos la energía en la definición de la aprobación de la ley que define de carácter general? Eso. Y esperando que en esa ley de carácter general se haga una mención explícita a esto, de este proyecto. Eso es lo que está, yo estoy interpretando. No, yo lo que digo es que en la ley de carácter general se va a decir cuáles son los datos que corresponden en este caso, y no hay por qué decirlo en esta también. En cambio, si lo decimos en esta, estamos condicionando la otra antes que se apruebe. Lo que pasa, Ya, senador. lo que pasa, yo entiendo la argumentación, pero el problema es qué pasa si la ley de carácter general dice algo distinto que nosotros creemos que debería decir. Quiere decir que el legislador... Es que el legislador es el legislador. Bueno, sí, no, pero no somos solo nosotros. Hay una Cámara de Diputados, hay un Ejecutivo, hay una mayoría del Senado que no sabemos qué va a opinar en esta materia. Entonces, a mí me parece, yo entiendo la fórmula, pero es como raro hacer fea una mixta que está por darse, que no sabemos, y cuyo resultado marcaría que estaríamos de acuerdo o en desacuerdo, por lo menos lo personal, con un proyecto. Eso es lo que me pasa. Sí, a ver, presidente, va a tratar de ver si podemos llegar a un acuerdo, volver a los objetivos del proyecto. Creo que eso es bien importante, porque el proyecto habla del primer objetivo que señaló el senador García, que tiene que ver con mejorar la información sobre el comportamiento pago, y para eso las personas van a tener mejor acceso primero a este registro donde está su información positiva y negativa, a lo cual también tienen las distintas instituciones financieras. Lo segundo es incorporar a los oferentes de crédito no bancarios y otras entidades aportantes y receptoras. Por tanto, si nos quedáramos solo en el consentimiento, porque eso es lo que estamos diciendo, acá el registro tiene información positiva y negativa. De hecho, eso lo dice el artículo 3º, lo dice el artículo 4º, o sea, no es que no haya información positiva y negativa. Y además, no solo de los actuales entes regulados por la CMF, sino que también incorpora a oferentes de crédito no bancario, a otras entidades aportantes y a los receptores de información, incluyendo las entidades de asesoría crediticia reguladas por la 21.521, es decir, los buró. Además, permite que las personas tomen mejores decisiones de sus niveles de endeudamiento, porque las personas como personas van a poder tener ellos un registro de todas sus deudas, consolidadas de distintos ámbitos. Y además esto va a generar mejor educación financiera. Entonces, si yo me quedo con todos los objetivos del proyecto, acá lo que yo estoy escuchando es por el hecho de que en el caso de que el reportante quiera, porque va a estudiar un crédito que además pide la propia persona, porque también pongamos en contexto esto, yo persona tengo información positiva y negativa, quiero acceder a un crédito a una entidad, y a esa entidad me dice, ¿sabe qué? Necesito su consentimiento para ir a preguntarle al registro su información positiva. Eso es lo que estamos diciendo. Suena, al menos creo yo, si es que fracasara lo de la ley de datos personales, que una persona que busca un crédito a mejores tasas se niegue al consentimiento en su información positiva. Eso es lo que estamos discutiendo acá. No de que si el registro tiene o no tiene información positiva. Es que yo, como dueño del dato, me niegue a que el que yo le pedí que me pida un crédito no vea mi información positiva para acceder a una menor tasa. Esto en el escenario de que no prosperemos en la ley de datos personales, creo que estamos hablando de un mejor proyecto, de un buen proyecto, y veo difícil que alguien que accede a un crédito niegue al solicitante, a quien le está pidiendo que le evalúe ese crédito, su información positiva que le va a permitir acceder a mejores tasas. Ese es el tema de fondo que estamos discutiendo, entiendo yo, presidente, por su intermedio, y creo que aun cuando no prosperara, que creo difícil que no prospere, porque si ya se puede acceder a información negativa sin consentimiento, ¿por qué no se va a poder acceder a información positiva? Pero ¿dónde en la ley de datos personales? Y que este proyecto se hace referencia en el artículo 5º, inciso 4º. Redondita la explicación. Senador Cast.
Yo me pasan dos cosas, subsecretario. Yo entiendo lo que usted dice y efectivamente el banco, quien sea que le va a entregar el crédito, puede decirle que fírmeme el papelito aquí para que yo acceda a la información positiva, ¿no es cierto? El problema es que muchas veces en la práctica, por esos pequeños detalles de la firma adicional, el sistema se queda trancado y no funciona con la celeridad que uno quisiera. Entonces, la gracia de hacer las cosas por defecto y facilitar que el banco, con todos sus sistemas de informática, puedan acceder a cada uno de los usuarios directamente a la información positiva, obviamente que va a facilitar que el acceso a un mejor crédito, a unas mejores condiciones y a poder diferenciarse de aquellos que tienen peor comportamiento va a ser más difícil. Entonces, yo honestamente me cuesta entender por qué no se abrió el paso de indicaciones, por qué no pusieron acá ese elemento para que ese pequeño detalle que dice usted, que también, dado que ya está dentro del registro toda la información positiva, se puede acceder sin consentimiento. Me cuesta entenderlo. Y lo segundo, presidente, me cuesta entender aún más que votemos hoy día una ley, siendo que tenemos una mixta que está a punto de votarse, y que dependemos de esta ley de esa. O sea, la secuencia del orden de votaciones también me cuesta entenderlo. O sea, si es que llevamos esperando 6 años, y además aquí no hay nadie que no quiera esta ley, porque yo soy de los primeros que cree que esta es una ley que el avance, lo dije hace un rato, el 80%, o sea, o el 90%. Estoy muy de acuerdo con la subsecretaria de que esta es una tremenda ley. O sea, creo que aquí nadie lo discute. Pero lo que no entiendo es por qué no nos podemos poner de acuerdo. Además tenemos al presidente del Senado aquí, para que esa mixta sesione, no sé, esta semana, o la próxima, y que lo votemos en 2 semanas más con eso zanjado. O sea, honestamente, creo que no habría problema en tener esa certeza. O, si es que queremos no esperar esas 2 semanas, bueno, incorporemos en el artículo 5º, como dice el senador Coloma, alguna cláusula que nos permita asegurarnos que eso ocurra. O sea, ahí me cuesta entender dónde estamos parados, porque la explicación que dio la subsecretaria está clarísima, que desde el punto de vista de cómo funciona el sistema, cualquiera que concurra a pedir un crédito, ¿ya? Y bajo el supuesto de que no prosperara lo de la mixta, que es el supuesto que usted está planteando, va a poder, va a dar su consentimiento a la hora de que vea su récord positivo. O sea, ¿Por qué lo colocamos aquí? Porque eso por defecto. Sí, yo recuerdo. bueno, por defecto, bueno, que el senador Insulza creo que es una buena explicación, porque como somos nosotros algunos, somos exégetas y bien puristas, y hay que mantener esa coherencia, es que hay una ley de carácter general que está regulando esto, que es la mixta, que está allá. Alguien podrá discutir, y creo que lo comentó el senador Kass, si hay que esperar o no a resolver la mixta. ¿Cuándo se vende la mixta? ¿Cuándo se ve? Pero yo no sé en qué estado está la mixta, y además le recuerdo que no está ámbito de nuestra comisión, a menos que hubiera unanimidad para esos efectos. Me introduzco un elemento. Bien, Presidente, pero es que con la misma convicción, el sentido común diría que lo más complejo para respecto a la información debería ser la información negativa. correcto. Ya. Eso aparentemente en esta ley, en la de datos personales, está resuelto. ¿Cierto? Lo más obvio es que Ahora, lo menos está resuelto, pero no está aprobada la ley. no está aprobada la Entonces, ley. con ese criterio podríamos Es que congelar todo en función es que de esa eso- ley. es que eso es lo Para que yo, para pasa. entender un poco el razonamiento. Exactamente. Entonces, y respecto de lo fácil, está sujeto a una mixta, por lo cual no tenemos claridad. Eso es lo que nos estaba diciendo la subsecretaria. Entonces, tenemos un buen proyecto que es este, sujeto en uno de sus elementos más importantes a una discusión que aparentemente no vamos a poder zanjar en esta ley, a menos que lo interpretemos que es parte del artículo 5º. Entiendo que eso tampoco es el deseo de la subsecretaria de involucrar, lo digo en buena, sino involucrar en el artículo 5º esto. Entonces, a mí me parece, yo no sé cuánto se demora la mixta, pero si la mixta se resuelve esta semana o la próxima semana, me parecería más fácil votarlo inmediatamente después de eso. Me parecería razonable. Se lo digo por qué, porque si la mixta termina diciendo que los datos positivos no se entreguen, imagínate que pasa eso, yo votaría distinto a este proyecto de ley. Eso es lo que me pasa. Trataría de incorporarlo aquí, por la vía, aunque sea de la excepcionalidad, no de la generalidad. Estoy tratando de ayudar, presidente, a que esto salga bien, porque lo que no podría pasar es que uno legisle en la suposición de que otra ley va a decir lo que algunos queremos, pero no sé. Le puedo dar un recurso de acción para enredarlo más, que es que habíamos asumido el compromiso de votar este proyecto hoy día. Lo podemos aprobar acá en la comisión, en los términos que viene, cada uno votará como estime pertinente, y después tendrá que pasar a la sala, ¿correcto? En el intertanto puede que avance el proyecto. ¿Ah?
Bueno, pues sí. No, pero eso a mí me es inoponible, señora secretaria, le digo con mucho respeto, porque en una administración anterior del Senado se adquirió la costumbre mala y nueva de poner proyectos que no están ni aprobados en las comisiones y ponerlos en la tabla de la sala del Senado en caso que se despache, como una presión indebida, encuentro yo. Bueno, eso ya me hace pensar de que hemos tomado las decisiones no más adecuadas. Pero parece que no me acompañó la mayoría de votos para esos efectos. No, entonces, bueno, pues eso es secundario para mí. Perdón, si está en tabla, ¿qué importa? Si no lo quieren aprobar acá, que tampoco va a estar en tabla. Entonces, no es el tema. Entonces, el tema es que realmente podemos votarlo entendiendo que puede ir a la tabla o no ir a la tabla mientras se despacha el de... Señora subsecretaria, estoy tratando de buscar una fórmula porque le quiero recordar que hay que ganar con lo que tenemos, y lo que tenemos son nuestras mayorías que tenemos acá, entonces ando buscando fórmulas de que podamos avanzar en esto. Entonces, tal vez ver la posibilidad, entendiendo todos los predicamentos que se puede aprobar en la comisión, pero no se va a poner seguramente en tabla hasta que no se ha despachado el de la mixta. O sea, si no les parece tampoco, pues si no votamos nomás. Y... La dije mal. Hay suposición porque entendía que estaban citados la mixta para votarlo. Presidente, ahora. Sí, subsecretaria. La mixta está citada para mañana, efectivamente. Nosotros podemos hablar en particular de este artículo, que es el 17, pero yo quiero volver a reforzar cuál es el objetivo de este proyecto. Y el objetivo de este proyecto es tener un registro de deuda consolidado, y ese registro tiene información positiva y negativa. Además, lo que estamos diciendo es solo respecto de cuando la persona va a pedir un crédito, si el que le va a otorgar la entidad le va a tener que ir a preguntar o no para acceder a su información positiva del registro. Hoy día ni siquiera tiene la información positiva. Es que de verdad creo que también hay que ponerse en el contrafactual. Porque está bien, podemos hacer todos los esfuerzos para que la mixta de datos personales avance y efectivamente ahí se regule el consentimiento o no consentimiento de la información financiera en el artículo 17, que es sobre esta materia, porque efectivamente la ley de datos personales tiene varias otras materias. Pero aquí tenemos un registro donde las personas, hoy las entidades bancarias, no acceden a la información positiva, salvo la que tienen ellos mismos. Entonces, creo que tenemos que poner en contexto el objetivo del proyecto y cuánto se logran esos objetivos. Para nosotros, el proyecto, aun cuando en la eventualidad que la mixta, que lleva muchos años, ¿verdad?, porque es un proyecto de ley que yo recuerdo cuando era subsecretaria de la Administración Bachelet, que se mandó a trámite al Congreso. Entonces, no es que quiera ponerle más sal a la sopa, senador, presidente, por su intermedio, pero lo que quiero decir es que veamos el proyecto respecto de su completitud, y en ese sentido las personas van a estar mejor, porque van a tener información completa de sus deudas ellas mismas sin hoy día conocer. Muchas veces las personas adquieren un conjunto de créditos, tarjetas de crédito, en el retail, y no tienen ningún lugar donde eso lo puedan ver de manera completa. Y aquí sí lo van a poder ver. Entonces, ese es el objetivo de este proyecto de ley. Nosotros creemos que es un proyecto importante, que nos parecía que si estaba siendo votado hoy día se podía avanzar. Entiendo que si no hay, digamos, de parte de usted la opción de que hoy día avancemos, bueno, se tendrá que seguir debatiendo el mismo, pero creo que es importante ver que esto es un tema relativamente menor respecto de todos los ámbitos que se han perfeccionado en este proyecto de ley durante su tramitación tanto en la Cámara como en el Senado, en la Comisión de Economía. Y de hecho, sin ir más lejos, el artículo al cual y el inciso al cual hace mención el senador Kast, que es el artículo 5, en el inciso 4, donde dice: con todos los reportantes no requerirán del consentimiento del deudor para tener acceso a la información cuando cuenten con otra fuente de licitud de conformidad con lo dispuesto en la ley, en el título tercero de la ley 19.628 sobre protección de vía privada. Es algo que se agregó justamente en la discusión de la Comisión de Economía. Y en esa comisión, lo digo a propósito del trámite que sigue en la sala, se acordó que la forma tenía que ser vinculándolo a la ley de datos personales. Entonces creo que también hay diferencias a lo mejor en cómo se piensa o se ve
cómo vamos agregando indicaciones, pero esto fue un trabajo en la Comisión de Economía donde especialmente se citó a las personas que estaban trabajando en la ley de datos personales para ver cuál era la forma más adecuada de incorporar eso en este proyecto de ley y lo que hoy día se refleja en el artículo 5º. Gracias. Senador Cast. Gracias, presidente. Primero, subsecretaria, solo para clarificarle, nosotros estamos completamente de acuerdo con usted que este es un tremendo proyecto. ¿Ya? O sea, porque lo he dicho varias veces, pero para que no quede ninguna duda de que creemos que es un avance tremendo. Si nuestra labor como legislador es tratar de llevarlo a su mejor versión del mismo, ¿no? En el margen. Por eso yo decía el 90, el 80, estamos tratando de mejorarlo sin ninguna sensación negativa del proyecto, todo lo contrario. Creemos que, como decíamos, este es un proyecto que por mucho tiempo quedó trancado porque habían intereses creados, si esa es la verdad. Habían intereses creados muy fuertes, si tener mucho poder tener la información de algunos, porque tú podías darle crédito a algunos con información que no era de todos. Entonces, eso te da un poder monopólico sobre esa información. Bueno, eso se acaba con esto. Gran noticia. Y va a permitir lo que decía el señor García, de que las personas van a acceder con más competencia a mejores precios, a mejores tasas, y va a funcionar mejor el sistema. Ahora, aquí mi equipo me hace una propuesta de indicación que yo se la quiero leer para ver si es que eso nos ayuda a destrabar esta cuestión, porque tal vez, incluso después tenemos otro proyecto de ley, tal vez entre medio podríamos dejar, si es que el Ejecutivo le parece o no. Le pedí que se la imprimiera, no sé si se la pasaron, y no sé si podemos tener más copias para el resto de los colegas, pero que dice lo siguiente, es bien sencillo, en la misma dirección de lo que usted decía que se hizo en la Comisión de Economía. Dice, con todo, en el artículo 5º, que sí es competencia de lo que estamos votando hoy día, existirá un consentimiento tácito cuando los reportantes puedan acceder a información por medio de otra fuente de licitud. Aquí sale la ley de datos personales, de conformidad con el dispuesto en el título 3 de la ley de datos personales, y aquí viene el agregado que dice, o cuando la persona natural o jurídica presente una solicitud de crédito o mantenga operaciones vigentes. O sea, que trate de que en esta ley genere la posibilidad de conformidad tácita de que se acceda, para hacer más rápido lo que recién decía la subsecretaria, que tenía que hacerse con un papelito firmado, de, oiga, ¿me da permiso para poder acceder a sus datos positivos? Lo podríamos dejar como un consentimiento tácito en este caso particular, dentro de esta ley, con lo cual no necesitaríamos tener una ley mixta que esté aprobada. Si quisiéramos votarlo hoy día, digo yo. O sea, lo podemos votar igual hoy día, otra cosa que salga más o menos, o no aprobado, pero la idea es votarlo hoy día. Ese es el objetivo que yo tengo, lo fijamos el compromiso con unanimidad la semana pasada, que era votarlo hoy día. ¿Cómo le cae esa indicación al Ejecutivo? Sí, pues, ¿no? Pulsa. Nuestro ordenamiento jurídico se va llenando cada vez más de cosas que están legisladas en 2 leyes distintas, y eso es un festín para los abogados, lo pasan estupendo. Cada uno le da la interpretación que quiere a cualquier palabra que es distinta en uno y en el otro. Yo, por lo tanto, estoy por votar en si la opción es a esta altura. Porque si nosotros aprobamos esta norma y se aprueba, igual va a haber 2 normas. Si nosotros aprobamos esta y la mixta decide que algo similar, vamos a tener 2 normas sobre lo mismo, escritas de manera distinta, en distintos momentos, y eso va a ser más bien complicado. Yo prefiero votar ahora, presidente, lo digo francamente. Está claro, señora secretaria. O suspendemos la votación en general, no. Oye, quiero reiterar que la propuesta que ha hecho el senador Kass o cualquier otra que surja acá requiere unanimidad. Si no, no. Por lo mismo que la subsecretaria se manifieste sobre el contenido de la indicación, más allá de que después veamos procedimentalmente. No, pero sí, del tema que yo creo que el senador Insulza fue bien claro que no quiere regular 2 cosas en 2 leyes distintas. La misma en 2 leyes distintas, que no va a quedar ni idéntico. Además yo, la verdad... Claro, presidente, si usted le hizo una pregunta a la subsecretaria sobre la indicación, lo único que quisiera saber si es que le parece correcta, es que está bien escrita, si es que no tiene mal contenido. Quiero saber la opinión del Ejecutivo sobre el fondo del asunto. Después vemos cómo procedemos. Perfecto. José Miguel, apaga tu micrófono, por favor. Perdón. Presidente, por su intermedio, mire, es que creo que es importante para todos, porque no necesariamente uno se sabe todas las leyes de memoria, la ley de datos personales, en particular el artículo 17, que es donde se está proponiendo el cambio, creo que es importante hacerle referencia, porque
más allá de mi opinión o no respecto de la indicación del senador Kast, me parece que, insisto, el artículo 17 es donde debe estar este tema y dice: los responsables de registro o bases de datos personales solo podrán comunicar información que verse sobre obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, cuando éstas consten en letras de cambio, pagaré protestado, cheques protestados por falta de fondo, por haber sido girados contra la cuenta corriente cerrada o por otra causa, como asimismo el incumplimiento de obligaciones derivadas de mutuo hipotecario y de préstamo créditos de bancos, sociedades financieras, administradoras de mutuos hipotecarios, cooperativas de ahorro y crédito, organismos públicos y empresas del Estado sometidas a la legislación común, y de sociedades anónimas de crédito otorgadas para compras en casas comerciales. Se exceptúa la información con los créditos, de ahí aparece el INDAP, y de la información relacionada con las obligaciones de carácter económico, etcétera. Esto se refiere a el no necesidad de consentimiento. Entonces, la indicación, para ser más clara, que se está trabajando en la mixta y que fue presentada por el senador Galilea, en la parte más importante, que es la que nos compete, dice: los responsables de los registros de base de datos solo podrán comunicar información que verse sobre las obligaciones de carácter económico, financiero, bancario, comercial, sobre esta cuando estas consten en letras de cambio, pagaré protestados, cheques de protestados por falta de fondos, por haber sido girados contra una cuenta cerrada o por otra causa, como asimismo el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones derivadas. Entonces ahí queda mucho más claro que estamos hablando de información positiva. Y esta es la indicación con una palabra del senador Galilea en la mixta de datos personales. Creo e insisto que por el bien de nuestra regulación nos parece que aquí es donde tiene que quedar. Y en el registro hoy día, tal cual está, haciendo referencia en el artículo 5º, inciso 4º, a esta ley, en su título tercero, lo que estamos haciendo referencia a esto. Por tanto, aquí se habla solo de incumplimiento, y lo que se está agregando es la palabra cumplimiento, y con eso da cuenta de la información positiva. Por tanto, yo entiendo, y esa es en realidad la opinión del Ejecutivo. Esta es la ley donde tiene que estar, y esta es la que se hace referencia. Ahora, vuelvo a mi punto. ¿Qué pasa? Y que es súper válido tanto el senador Kast como el senador Coloma, si no se llega a acuerdo en la mixta. Porque ya han pasado 10 años, hartas cosas que en 10 años parece que no nos hemos sido capaces de poner de acuerdo. Claro, pero pongámonos. Claro. Si no llegan a acuerdo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que este registro va a estar poblado con información positiva y negativa, que la persona que quiera acceder a un crédito le van a decir no por un papel, senador, porque de hecho en el artículo 3º se habla que todo es automatizado. O sea, va a estar en línea, el banco le va a decir: usted voy a acceder a su información en el registro de deuda consolidada. ¿Está de acuerdo que accede con información positiva? Si yo estoy pidiendo un crédito, creo que probablemente va a ser sí, y no es un papel más, es un trámite automatizado. Entonces, esa va a ser la única diferencia. Si no, esa carátula no va a aparecer al momento de pedir crédito en conexión con el registro de deuda consolidada. Esa es la opinión del Ejecutivo. Tenemos que legislar esto de manera adecuada en el artículo 17, y es una palabra que es la indicación que hoy día está en discusión. Bueno, yo soy partidario que votemos esto en los términos que está con nuestras competencias, ya, y avancemos este proyecto, veamos si podemos poner en sala mañana, si está la decisión, si que creen que no, que hay que esperar la mixta y quieren esperar un día para saber la mixta, pero yo creo que la mixta tiene más temas que este, eso es lo que me preocupa. Entonces puede que se tranque. Bueno, pero desde el punto de vista del fondo del proyecto, o sea, con todo cariño, como dice la subsecretaria, si desapareciera la mixta, o sea, después de que desapareciera la mixta, fuera abducida la mixta, el proyecto sigue siendo plenamente vigente, plenamente operativo, ¿ya? Y respecto a la información positiva, nadie va a negarla, porque va a estar contenida. Otra cosa es el acceso. Y el acceso, si yo estoy en mi interés, y van a buscar la información respecto de la cual yo he cumplido, la cual me va a permitir bajar tal vez mis condiciones crediticias, no entiendo por qué alguien se podría negar a eso. Y aprobando este proyecto vamos a tener todas las deudas que están, la deuda del retail, la deuda, etcétera. O sea, tiene un beneficio muy grande que yo no creo que sea razonable, creo yo,
entendiendo la necesidad de que todos los cuerpos legales conversen de paralizarlo. Esa es la verdad. Porque no tenemos claridad respecto a lo otro. Ya. Sí. No, yo estoy de acuerdo con usted. Si lo único que creo que ayudaría a que se apruebe bien la mixta o que se incorpore aquí, cualquiera sea el formato, es que hay una cierta... En otros países existe una cultura de que esta información es pública. Por lo tanto, se van creando scores, no solamente cuando uno pide un crédito. Entonces, el buen cumplimiento automáticamente se te va haciendo pública una lógica de buen comportamiento que te va haciendo también que la conversación en el día a día en muchos de los comportamientos económicos esté también influenciado o incentivado por este score. Entonces, solo quiero decir que la información positiva no es solamente cuando uno pide un crédito, que además sí requiere apretar un botón más porque me van a mandar un mail, probablemente voy a tener que con ese mail decir sí, estoy de acuerdo, nos podríamos ahorrar ese mail, pero da lo mismo. Quiero decir que si fuese automáticamente pública sin consentimiento, habría una cultura a través de todos esos scores que están públicos que se va poblando todo el tiempo. Y eso obviamente no podría hacerse con esta ley como está hoy día. Subsecretaria. Sí, presidente, por su intermedio, en ánimo de buscar solución. Lo que nosotros creemos que puede ocurrir más bien es que más que agregar lo que señala o como propuesta del senador Kass al inciso cuarto del artículo 5, es más bien hacer a través de esta ley modificar el artículo 17 de la Ley de Datos Personales con la palabra positiva, porque en realidad es ahí donde nos interesa que para todos los efectos quede normado. ¿Me puede explicar? Soy lento. Es que una ley se puede modificar con otra ley. Entonces, lo que yo más bien estoy proponiendo, más que agregar en esta ley algo que eventualmente en la mixta de la Ley de Datos Personales pudiese cambiar, que derechamente en este proyecto de ley se modifique la Ley de Datos Personales en su artículo 17 en relación a en línea a la actual ley. Soy lento. La actual ley. La actual Ley de Datos Personales en su artículo 17 al margen y hacemos abstracción acá de lo que ocurre en la mixta. La mixta lo hace es por redundancia, pero en el fondo se soluciona. Pero máxima colaboración, su secretaria. Encuentro que no sé a quién se le ocurrió, pero podría se le ocurrió hace media hora. Pero yo lo aplaudo, pero Un año. no, y el ministro de Transporte estaría más tranquilo. Entonces, ¿cómo podríamos proceder? A ver, lo que sugiero es que podamos a lo mejor rápidamente ver con la Secretaría cómo incorporarlo dentro de los artículos de competencia de esta comisión para hacer una referencia al artículo 17 de la Ley de Datos Personales, agregando la palabra cumplimiento previo a la palabra o incumplimiento del... Senador García, presidente del Senado. A mí me parece muy bien que se busque una solución. Estaba pensando, quizás pudiera ser bueno usar un artículo transitorio, no sé, Sole, porque uno pudiera decir que mientras no se... Porque, No, pues tendría que decir mientras ¿no se está en la pase mixta? reforma a la Ley de Datos Personales. Ah, bueno. No, por unanimidad se puede hacer cualquier cosa. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Sí. Que hay acuerdo en todo el resto del proyecto. Entonces, ¿por qué no hacemos una votación simplificada de todo el resto del proyecto y dejamos pendiente en esta misma sesión? O sea, recibimos transporte, los equipos de Hacienda empiezan a trabajar con los asesores y hacemos una votación al final, antes de que terminemos esta sesión, de la parte que queda nomás. Mi única preocupación que tengo que lo de transporte, de todas maneras creo que, no es que no quiera, ministro, está sentado acá, pero creo que puede ser de largo aliento lo de transporte, si no me equivoco. ¿Tá? Y la sesión está citada hasta las 12:30 porque hay más comisiones. O sea, nosotros tenemos otras responsabilidades, no es un tema que yo extienda a la comisión. ¿Ah? Otros presiden comisiones. Ya, entonces, sí, la audiencia la puedo tener porque no son audiencias muy largas. ¿Ya? Entonces, yo quiero tratar de cuadrarte el círculo completo acá. Entonces, le estoy como
No, lo estoy como preparándolo, lo estoy adobando. Lo estoy adobando porque va a entrar al horno y va a quedar ahí. ¿Dónde iban los ministros? Sí, es que recuerdo a su secretaria que además hay un par de temas. Yo no tengo problema en votar en bloque, creo que es muy bueno, pero creo que de ese bloque hay un par de comentarios que ustedes quieren realizar. Entonces, sería bueno que lo compartieran con los miembros de la comisión, porque no queremos sorpresas después. Entonces, yo les quiero pedir, Juan Antonio, les quiero pedir atención porque vamos a proceder a votar en bloque, pero para proceder a votar en bloque, el Ejecutivo tiene un par de comentarios respecto de estos artículos. Entonces quiero que los comparta con ustedes, con nosotros. Por favor, subsecretaria. Sin perjuicio de que está buscando la redacción para la solución modificar la ley actual del artículo 17 de datos personales. Bueno, recordar que entonces las normas de la Comisión de Hacienda sobre las cuales se pronunciar son el artículo 3º, incisos 1º, 2º y 3º, donde nosotros ahí no tenemos comentarios. El artículo 5º, inciso 1º y 2º, sí proponemos un cambio a la redacción en su artículo 2º a propósito también de la audiencia y de la inciso 2º del artículo 5º, que en la no sé si tengo el mismo comparado ya. Dice, los reportantes solo tendrán acceso a información de obligaciones reportables de deudores específicos que identifiquen los requerimientos de información que se realicen al acceder al registro, ya sea que dichas obligaciones se encuentren vigentes o se hayan extinguido. Sin embargo, no podrán tener acceso a información sobre obligaciones reportables que se hayan hecho extinguible o extinguido, lo primero que ocurra, hace más de 5 años o que se encuentren prescritas. Si la obligación reportable fuese pagadera en cuota, el referido plazo se considera respecto a la fecha en que se haya hecho exigible o extinguido la obligación de pago de cada cuota. Esto es porque hubo uno de las audiencias que señaló que no había un plazo y por eso agregamos los 5 años y es una precisión que proponemos a la comisión cuando se vote el artículo 5º. Solamente para tener claridad, lo que usted leyó es lo que quiere agregar. Exactamente. Porque en ese inciso 2º, artículo 5º, después del primer punto seguido, que comienza sin embargo, usted comienza similar, pero después hay un cambio más fundamental. ¿Está bien por escrito para que la podamos leer? ¿Del cambio que quiere agregar? Sí. Porque se vamos a votarlo. Sí, efectivamente. Después del sin embargo, la norma que ustedes tienen dice, sin embargo, no podrán tener acceso a información sobre obligaciones reportables que se encuentren prescritas. Y nosotros lo que estamos agregando es a obligaciones reportables que se hayan hecho exigible o extinguido, lo primero que ocurra, hace más de 5 años. O que se encuentren prescritas. Entonces eso es lo que se precisa. Se incorporó el plazo de 5 años. Exactamente. De más de 5 años. ¿Para qué? Para que no miren tu historia más de 5 años a la hora de, sino que solo lo que pasó de 5 años para adelante. La gente le ocurren muchas cosas a la vida y nos parece que eso es lo que corresponde para poder tener mejor información a la hora de lo que accede el reportante. Y eso es algo que surgió de las audiencias. Eso es lo que tenemos, digamos, de precisión en el artículo 5º y para terminar con las precisiones, no sé si la pueden... ¿Presidente? Sí. Yo el otro día dije que no, presidente, Sí. a mí me parecía que el plazo de 5 años no era muy bueno. Y ahora me están dando la oportunidad de rechazarlo solo diciendo que no quiero que se introduzca esto. Sí, yo creo que acá falta una aclaración, entonces yo pensé que le hacía el Ejecutivo. Esto vino en la presentación que hizo el Ejecutivo la semana pasada, en su presentación de PowerPoint, ¿ya? Surgió en el debate, como bien dice usted, senador Insulza, pero no venía técnicamente en el texto, por eso lo está incorporando ahora el Ejecutivo. Entonces, pero para incorporarlo, y tengo que hacer aquí completamente transparente, se requiere la unanimidad de todos los senadores, de los miembros de la comisión. Entonces, si hay alguno que tiene dudas, no se va a incorporar. Así de sencillo es. Lo digo de esa forma, subsecretaria, entendiendo que llevamos 1 hora y algo con el otro tema. Entonces, todo tiene... Sí. Senador Cast. Sí, ojalá que mientras tanto podamos ir avanzando en el otro tema, tal vez los equipos para que llegamos a algún acuerdo, pero
En este tema me interesa entenderlo bien, subsecretaria. Hoy día dice solamente las que se encuentren prescritas, ¿no es cierto? Sí. Y usted estaría agregando que sean de los últimos 5 años, ¿no es cierto? Que se hayan hecho exigibles o extinguidos hace más de 5 años, que no es lo mismo que estar prescrito. Por eso, si no aprobamos la nueva norma, ¿ya?, y lo dejamos como está acá, ¿cuál sería si nos puede hacer pedagogía simple, legislativa, de cuál sería el escenario? Y aprobando la norma que usted propone, ¿cuál sería el cambio en la práctica? Si nos pueden explicar con pera y manzana. Bueno, Subsecretaria o Alejandro. presidente, por su intermedio, senador, lo relevante de esto es que dentro de los últimos 5 años sí se va a tener acceso a información exigible o que se haya extinguido. ¿Por qué es relevante que se tenga acceso a esta información? Es porque esa información normalmente es información positiva, o sea, relacionada con lo que decíamos anteriormente. En general, las obligaciones se extinguen porque la gente las paga. Entonces, es bueno que tengan acceso a esa información los reportantes. Esa es la razón por la cual está planteado que en los últimos 5 años se pueda acceder a esa información. En cambio, no se debe tener acceso a información que sea prescrita incluso en los últimos 5 años. O sea, pero no entiendo nada. O sea, las obligaciones que estén prescritas no se puede acceder. ¿Eso es lo que están diciendo? No, pero es que la obligación prescrita no puede accederse a la obligación prescrita. Eso está diciendo. Sí, claro, eso es lo que dice ahora. Ya. Y ahora... No, es que eso... No, es que el concepto es distinto. Una cosa es prescrito y otra cosa es extinguido. Yo puedo tener una deuda extinguida porque la terminé de pagar. Entonces aquí lo que estamos permitiendo es que se pueda de alguna forma acceder a lo pagado, que es consistente con lo que estábamos discutiendo a propósito de la información positiva. Información positiva, ¿ve? Que hay una forma. Prescrito lo que no se pagó, po. Lo que ya no se puede cobrar. No se puede cobrar. Pasó a la vieja. Es que entonces está mal redactada la indicación, porque dice o que se encuentre prescrita. Entonces, no se podrá acceder, dice, sin embargo, no podrán, la que me acaban de pasar la secretaria, no se podrá acceder a acceso a información sobre obligaciones reportables que se hayan hecho extinguido, lo primero, hace más de 5 años. O sea, sí se podrá acceder a más de 5 años, pero después pone un o que se encuentren prescritas. No se puede acceder a lo prescrito. Por eso, entonces, pero es contradictorio, porque en el fondo, si ya está prescrito y ocurrió hace 2 años, tampoco lo puedo acceder, pero está un o. No, está bien. No, pues, está diciendo que no puedo acceder a lo que he prescrito, no elimina lo prescrito. Por tanto, cualquier obligación prescrita, entiendo que no puedo acceder. Lo que pasa es que la información prescrita... Aunque se haya extinguido hace 2 años y no hace 7. Que no es lo mismo. Por eso quiero hacer la pregunta. Y me acaban de decir que es que se acabó la deuda. Entonces, Eso es lo extinguido. Perdón. Prescrito es que judicialmente ya está resuelto y no se puede acceder. No a través del pago. Sí, no es a través del pago. En cambio, extinguido es a través del pago normalmente. La mayoría de los casos es a través del pago y por lo tanto es información positiva. Y en ese sentido se puede tener acceso a ella o es conveniente que se tenga acceso a ella en los últimos 5 años, no más atrás. me parece excelente. Si lo único que pido, presidente, es si me pueden explicar más en detalle qué significa lo prescrito, para que no haya contradicción. Quiero que me explique alguien jurídicamente qué significa lo prescrito. Sí, gracias por su intermedio, presidente. La deuda prescrita es aquella que se declaró judicialmente como prescrita, es decir, incobrable. Y la razón para distinguir, en general las deudas prescriben, la regla general es que cuando tienen más de 5 años de vigencia, prescriben. En el fondo, pero la prescripción no es automática, hay que declararla en un juicio. Entonces la persona tiene que ser demandada del cobro en el fondo y oponer la opción de prescripción y ahí se declara la prescripción. Y es importante distinguirlo solo porque hay algunas obligaciones que vencen o que se prescriben en menos de 5 años. Por ejemplo, los de vale vista, las obligaciones en pagaré, en algunos títulos de crédito. 1 año, alguna, yo ya no me acuerdo un poco, pero 1 año, 3 años. Entonces, por eso distinguimos extinguidas o que sean exigibles hace 5 años o prescritas también.
deuda que prescribió y fue declarada judicialmente no te va a aparecer, pues no te la pueden mostrar. Eso es lo que están diciendo. Ya. Senador Coloma. Nada más que para efecto me acuerdo que era el modo de extinguir las obligaciones, digamos que esto es claro. Que bueno, el pago y la innovación, compensación, revisión y perdón o deuda. Y ninguna de esas es la prescripción, porque eso no es una forma, es otra cosa. Claro. Es una forma, pero que no se entiende. No extingue la obligación. No extingue, sino que no se puede ser exigible, que es distinto. Claro. Eso entiendo yo, ¿no? Eso es. Y eso es lo que busca esta norma. No elimina la falta. Es como, no quiero echar el tema escabroso, pero es como la amnistía. La prescripción. Verso el indulto. Pues claro, porque la prescripción de un delito no significa que el delito no se cometió. Es que no se puede ser exigible penalmente la reparación social, o que sea, de la sociedad. Ya, no nos vayamos al derecho. Sí, su secretaria, ¿tiene otro comentario? ¿No? Sí, tengo otro comentario. Ya. Oiga, pero... El ministro... ¿No me acuerdo? No, José Miguel, ¿la explicación te pareció razonable o mantienes tu objeción? Porque si tú mantienes tu objeción... Ok, ya, entonces... Ya, hay una segunda parte, parece acá, ¿o no? Si la obligación reportable fuera... del mismo quinto que leí, sí. ¿Puedes leerla? Porque yo aquí no leo ya. Perdón, lo que dice ahí es, si la obligación reportable fuera pagadera en cuotas, el referido plazo se considerará respecto de la fecha en que se haya hecho exigible o extinguido la obligación de pago de cada cuota. A propósito de desde dónde se cuentan los 5 años. Eso es solo una precisión. Y después, el otro tema está en el artículo 23, que también salió a propósito de las audiencias, que dice relación con las sanciones. Ahí están las sanciones a las infracciones que ocurran en los reportantes, que serán las siguientes. Y ahí aparecen las infracciones leves, y dentro de las infracciones graves aparece además que de que se podrán ser sancionadas con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio, de conformidad al decreto ley, bueno, a los títulos 3º, 4º, 5º del decreto ley 3.538 que crea la Comisión de Mercado Financiero. Ahí en realidad, tal como se hizo ver en la audiencia, hay un error, porque la Comisión de Mercado Financiero no da penas de reclusión. Entonces, por eso es que se sugiere eliminar. ¿Se elimina o se desplaza? Se elimina ahí, de esa parte. Se cambia a otro lado. Estoy ¿Se mantiene la posibilidad de la sí, es que estaba en esa parte. Se sugiere eliminar de esa parte, perdón. Y en el punto 3 se agrega: las infracciones gravísimas serán sancionadas con multa de hasta 10.000. Ahí vuelve a ser eliminado de esa parte el además. Y se agrega, habiendo eliminado de esas dos partes, porque se habla de sanciones de penas de reclusión, lo que se hace es, al final, como último inciso, se agrega: por su parte, en lo que incurriere en alguna de las conductas establecidas en el artículo 21-22, podrán ser sancionadas. Yo creo que ahí hay un podrán de más. Podrá ser sancionado, ya no importa, pero solo ser sancionado con la pena de reclusión menor en los grados mínimo a medio. Estos hechos serán considerados como delito económico en la primera categoría, conforme a lo dispuesto el artículo 1 de la 21.593. Si quiere, le parece, Consuelo puede explicar este cambio. Pero lo que tiene que aclarar el Ejecutivo en esto, y no quiero generar un ruido en esto. Entiendo yo que la CMF no tiene las facultades o no correspondía que la CMF aplicara las penas de reclusión. Eso estoy de acuerdo. Pero venía votado así, venía aprobado así. ¿Ya? O sea, sobre el fondo de que se pudiera aplicar ese tipo de sanciones no había un cuestionamiento. La pregunta es si le correspondía dentro del párrafo de la atribución de la CMF. Entonces, al hacerlo ustedes de la forma en que lo han hecho, que el último párrafo que lo alcanza a leer, porque esta letra realmente es muy pequeña para la gente de mi edad. Entonces, la pregunta es, ¿esto difiere de lo que estaba puesto acá? Porque dice, en su grado mínimo, en conformidad al decreto de ley 3.538, ustedes nombran otro cuerpo legal ahora. ¿Y quién va a aplicar esa sanción? Lo digo por lo siguiente, no quiero generar un ruido, pero técnicamente alguien podría decir que esto no corresponde a Hacienda. ¿Ya?
y que tal vez tiene que ir a la Comisión de Constitución. O sea, me quiero anteponer al tiro porque escuché que el tiro que mi senador Insulza hizo lo que dijo y tiene algo de razón. Yo lo que iba a hacer es, iban a decir juntos la senadora Esperi y el senador Urresti. Ya, personalizó. Claro. Sí. Claro, los de la seguridad tienen esa experiencia, los de la Comisión de Seguridad han vivido eso. Ya, bueno, han sufrido. Ya, entonces, yo, no sé, yo quiero entender cómo opera nomás, señora Consuelo. Sí. Pues esa sanción económica Gracias. es reclusión menor. Menor, pues hay una pena de reclusión menor. O sea, yo no tengo problema en aprobarlo tal vez, pero quiero decirle que... Gracias, presidente. Por su intermedio, tratar de resolver la duda. Nosotros, la redacción que tenemos arriba, se propuso también fue un consenso al final en la Comisión de Economía. Lo que pasó es que en la definición de las sanciones se consideraban tanto sanciones pecuniarias, que son las que aplica la CMF, como sanciones privativas de libertad, que nunca se pensó que las aplicara la CMF porque la CMF no tiene estas facultades, sino que más bien se aplicaran por el procedimiento general. Tiene que darse curso a un procedimiento penal para su aplicación. Entonces, esta ley lo estaba tipificando como delito y luego el curso para perseguir esos delitos es el habitual. En su momento en la discusión de economía se aclaró y se hizo presente porque creo que, si no me equivoco, el senador Durana levantó la duda. Oye, pero estas sanciones privativas de libertad las impone la CMF. Entonces dijimos, no, la CMF no tiene la facultad para imponer sanciones privativas de libertad, solo las pecuniarias, las multas las va a aplicar la CMF y la otra según las reglas generales. Y en esa conversación lo que se conversó en la Comisión de Economía fue agregar ahí, de conformidad a los títulos 3º, 4º y 5º del Decreto de Ley 3.538, que es las normas de la competencia, o sea, digamos las atribuciones de la CMF, para aclarar que en el fondo, y esto no quedó tan bien, pero era las atribuciones de la CMF solo le permiten aplicar las sanciones pecuniarias, no las penales. Y fue como una conversación así en la última sesión que se acordó, bueno, si le ponemos eso, queda claro que esa la aplica bien. Entonces lo que venimos a proponer ahora era una mejor reacción después que las cosas a veces se demoran en ocurrirse, ¿no? Entonces, separar, digamos, las sanciones pecuniarias de las sanciones penales, llevando las penales que ya están en los incisos anteriores a un inciso nuevo. Entonces, así no hablamos de la CMF, o sea, un tribunal penal. Exacto, o sea, por iniciativa de la Fiscalía, es una regla general. Entonces, queremos separarlas nomás. Entonces, por eso la referencia arriba refería a las normas a la ley orgánica de la CMF. No estamos creando nuevas penas, son las mismas penas de reclusión menor en su grado mínimo medio que estaban arriba, por claridad. Sí, No sé, ahora, entendido. eso va a constancia de historia de la ley. Entendido. ¿Esto sería el último comentario que tiene el Ejecutivo sobre los artículos de competencia o tenemos una más? Antes de entrar No tenemos una más, pero tengo la propuesta de No, es que eso indicación. hay que orientarse. No, es que quiero primero, claro, exactamente, quiero cerrar las que eran las normas propias de competencia en los términos que hemos abordado, ¿correcto? Sí. Ya. Esto está aprobado. Ay, me cerró la campana. Está aprobado y ahora vemos la propuesta que han hecho. ¿Ah? Señora secretaria. Ahí está entregado José Miguel. Artículo 25. Intercálase en el inciso. ¿Y cómo quedaría? Listo, pues modificamos un texto. Una ley modifica otra ley. Espectacular. Espectacular. ¿La anterior oportunidad de verlo, Pepe, te parece bien? ¿Estamos de acuerdo? Muy de acuerdo. Bien, entonces, por unanimidad de los 5 y despachado el proyecto. Espectacular. Ya. Sí, pero la verdad es que es como... Está bien. No.
Entonces, ¿están conectadas las personas que pidieron la audiencia, no? Ya. Bueno, primero le damos la bienvenida al ministro Carlos Muñoz, ministro de Transporte y Telecomunicaciones, a su jefe de gabinete, don Roberto Flores, y a la coordinadora legislativa, señora Viviana Díaz. ¿Ya? Este proyecto viene haciendo en su caso, señora secretaria, ¿correcto? Sí, presidente. Ya, viene de la Comisión de Transporte. Viene de la ¿no? Comisión de Transportes, viene haciente en su caso respecto de las normas de su competencia, Y viene con... que son los 2 artículos del proyecto y todos sus numerales, con excepción del número 6 del artículo Ya, primero. o sea, en su caso, su caso formal, porque lo he hecho... Ya. Y perdón, ¿ya hay indicaciones presentadas a este proyecto? Porque se abrió un plazo para indicaciones. Efectivamente, se solicitó un plazo para presentar indicaciones y en ese lapso se presentaron 19 Sí, indicaciones. entiendo que algunas son del miembro de la comisión, Así es. como el senador García. Y el Ya. senador Coloma también. Y el senador Coloma también. Bueno, y han solicitado audiencias vía Zoom, 2 agrupaciones, que yo quisiera escucharlos previamente para entender bien cuáles son sus planteamientos, para después nosotros tener una conversación con el Ejecutivo. Entonces, primero le quiero agradecer la paciencia a la Asociación de Taxistas Independientes de Chile, ATICH, y de la Asociación Gremial de Taxi de la Región de Coquimbo, Unitaxi, ¿ya? Con su presidente, señor Carlos Calderón, en el caso de la primera, y don Luis Dubó, en el caso de la segunda. Aprovecho de saludarlos nuevamente, que conocemos hace un tiempo. Y también vamos a tener posteriormente a la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile, con Atacoch, con su presidente, el señor Héctor Sandoval, que también aprovechamos de saludar. Nuevamente, nos encontramos aquí en estas lides. Entonces, dejo con la palabra a don Carlos Calderón y a don Luis Dubó, ¿ya? Y después escucharemos a don Héctor. Encantado de poder que nos puedan recibir, señor presidente, darle el saludo por intermedio suyo a los senadores, al ministro y todos los asesores que han estado participando aquí en la comisión. Y darle desde ya las gracias también a los senadores que nos han escuchado con la anterioridad dentro de lo que son las reuniones para poder visibilizar nosotros lo que nos acontece como transporte remunerado público, transporte remunerado público menor, que somos los taxis básicos. Este ha sido un trabajo que lo hemos hecho con don Alexis Nández, de Agretaxi Viña del Mar, Patricio Arteaga, de Nueva Fuerza Taxista Santiago, José Zamora, ejecutivo de Puerto Montt, de los taxis, ejecutivo, Carlos Badilla, que es el presidente de ATICH, en este caso yo soy el vicepresidente de esta asociación, y ir al tema, tenemos un PowerPoint que presentar, lo tienen ustedes en su poder, y yo quiero partir con el tema de la problemática de los taxis a nivel nacional. Siempre se ha culpado al gremio por el problema del sector, pero jamás las autoridades se han hecho cargo o se han hecho la pregunta en qué han fallado ellos. Si han tomado las decisiones acertadas, si es que han tomado alguna decisión acertada al gremio. Quiero recordarle al señor ministro que el 4 de abril del 2022 le entregamos, como ATICH, en una reunión, la única reunión que no ha recibido él, un proyecto de modernización del taxi. Lamentablemente él quedó de trabajar con nosotros, han pasado 2 años, no hemos recibido nunca más una reunión de él y las veces que hemos pedido la ha tirado a los asesores de mantos medios, que en realidad no toman decisiones ni son los que puedan ayudarnos en poder hacer un cambio. Permanentemente está la interrogante de cuál es el real concreto aporte de los taxis al transporte público en el desarrollo regional, modernización o cuál es la rentabilidad social. Bueno, decirle al ministro de que nosotros no somos un transporte individual, trasladamos de 1 hasta 4 pasajeros, transportamos maletas, transportamos mascotas, transportamos enfermos y una variedad de gente. El taxi tiene una historia de 100 años en Chile. Ha sido fundamentalmente el transporte público durante un siglo. Sin embargo, los únicos que hemos sido discriminados y segregados al extremo de querer ser exterminados. Cada vez que manifestamos por qué no somos parte del subsidio de la ley 20.378, la respuesta de las autoridades son con interrogantes. Resultan muchas veces ser poco claras, evitadas o simplemente quedas en promesas. Cada vez que el Ministerio de Transporte toma medidas respecto al transporte remunerado, lo único que recibimos de los taxistas son medidas perjudiciales o portazos en la cara. Y más que apoyarnos, nos siguen cavando la tumba. Permanentemente se nos critica porque nos sumamos a los avances en movilidad urbana, electromovilidad,
uso de energías limpias. Pero cuando necesitamos el apoyo para concretar, simplemente se nos niega. Hoy día tenemos nosotros aquí a hacer un punto, tenemos un concurso que es a través del Ministerio de Energía para optar a auto eléctrico, que está vigente eso, y hay algunos colegas que lo han podido hacer, ¿ya? Porque en el fondo el tema del auto eléctrico en Chile es un piloto, es una cosa que está en pañales, digámoslo así. No existe una infraestructura a nivel nacional, no existen calles, no existe un sistema que nos pueda respaldar como para hacer un tipo de inversiones de ese nivel. En materias como entrega, subsidios, no estamos en contra de los vehículos eléctricos ni tampoco de los cero emisión. En materias como entrega, subsidios, recursos, proyectos referidos a transporte público y remunerado de pasajeros, el taxi simplemente es mirado como el pariente o circo pobre por parte del Ministerio de Transporte. Como yo digo, somos el patito feo del transporte público. Nosotros en el año pasado pedimos a través de la ley de transparencia cuántos los recursos que se le han entregado, y que yo lo felicito, que siga siendo así, a los colectiveros. Desde el 2017 al 2022 se le ha entregado una suma de 193.000 millones de pesos para lo que es chatarrización, infraestructura y modernización de lo que son los colectivos. Y yo los felicito por eso. Pero también nosotros queremos estar incluidos dentro de eso. Es necesario que la autoridad del gobierno de turno cambie la mirada que tienen hacia el gremio y exista una real voluntad política para trabajar responsablemente la respuesta a nuestros requerimientos. En este último año se han perdido aproximadamente 4.000 derechos de taxi a nivel nacional. Significa que estamos en vía de desaparecer. Por eso nosotros necesitamos una transición, una gradualidad con respecto a lo que se nos plantea hoy día con el sistema de chatarrización. En el marco de los servicios de transporte público remunerado a pasajeros, el decreto 212, en el artículo 1 señala que este reglamento será aplicable al servicio de transporte nacional de pasajeros colectivo e individual, público y remunerado, que se efectúa con vehículos motorizados por calles y caminos de más vías públicas rurales y urbanos, caminos vecinales o particulares destinados a uso público de todo el territorio público. En el artículo 20 se señala claramente que los servicios de transporte público remunerado a pasajeros podrán presentarse con buses, troleibuses, minibuses y automóviles de alquiler, el cual somos nosotros. Con los últimos podrán presentar la modalidad de servicio de taxis básicos, taxis colectivos y taxis de turismo, que también queremos que estén dentro de esta ley de chatarrización. En el proyecto que se está presentando ahora, en su artículo 1, indica que la ley se crea con el objetivo de promover el uso y mejora de las condiciones y calidad de seguridad del transporte público remunerado a pasajeros, un mecanismo de subsidios de cargo fiscal destinado a compensar la diferencia entre ingresos y costos de operación a los servicios de transporte público remunerado a pasajeros. En el artículo 2 se manifiesta que se entenderá por transporte público menor a los taxis colectivos y como transporte público individual a los ciclos. Aquí quiero hacer también un paréntesis. Los ciclos hoy día no son transporte público, no están dentro del decreto 12, y eso hoy día, el subsidiar, eso va a ir a parar a manos privadas, de las cuales también es un transporte que no es público. Entonces queremos darle énfasis a eso, porque el hecho de que esté incluido, ¿cuál es la necesidad de incluir ciclos dentro de un transporte público? En el artículo 4 transitorio crea un fondo de apoyo al transporte público y la conectividad regional para el financiamiento de la iniciativa de transporte público mayor, regional, colectivo menor y de ciclos, nuevamente, conectividad terrestre, marítima, lacustre, aérea, fluvial, en adelante el fondo. Conclusiones. El decreto 12 es explícito en calificar a los servicios de transporte público y en qué tipo de vehículos debemos prestar de acuerdo a su naturaleza. Lo anterior permite afirmar que los taxis en todas sus modalidades son servicios de transporte público, remunerados sin discriminación alguna. En segundo lugar, el proyecto de ley señala claramente que los servicios a subvencionar son los mismos indicados en el decreto 212, los mismos indicados en el decreto 212. Por el solo imperio de la ley, todos los vehículos de alquiler, taxi en todas sus modalidades se hacen parte de este proyecto. En tercer lugar, el Ejecutivo quiere reconocer e incorporar a los ciclos como un transporte público individual que se incluya a los taxis
en todas sus modalidades, como lo hemos dicho, taxi ejecutivo, taxi turismo, que exista una gradualidad para poder echar a lo que es de lleno con los taxis cero emisión, que no sea así con el sistema como está hoy día. Es bienvenido también el hecho de poder optar a vehículos eléctricos o vehículos cero emisión, pero para esta realidad necesitamos una transición, una gradualización, porque hoy día estamos quebrados, no tenemos opciones de crédito, no tenemos opciones económicas, tenemos 10 años de competencia con la informalidad y con el dumping. Eso a nosotros nos ha comido absolutamente todo lo que es capital de trabajo. Entonces, necesitamos que exista una opción a elegir para poder tener autos híbridos o autos convencionales durante un tiempo que pedimos de 6 años. Hoy, los autos eléctricos es un piloto, como lo ha dicho el mismo ministro, es un 0,6% de los vehículos que hoy día transitan en Chile. Ya que no existe una infraestructura a nivel nacional, no existen seguros, porque no se aseguran los vehículos hoy día eléctricos, por el hecho de que las aseguradoras no saben a qué se enfrentan, y de hecho nosotros tenemos un montón de experiencia con colegas que tienen auto eléctricos que no han podido asegurarlos porque la única manera de asegurar un vehículo eléctrico es pérdida total. No se sabe si están los repuestos, no se sabe si van a llegar, y en la espera pueden pasar 6 meses y ese taxista tiene que seguir alimentando a su familia día a día. Entonces nosotros necesitamos, por eso, una gradualidad para poder llegar a tener y tener una infraestructura como corresponde para lo que son todos los vehículos cero emisión. Le doy el pase a mi colega Luis Dubó, que es de Coquimbo, para que continúe con la exposición. Muchas gracias, señor presidente, y a los honorables senadores de la comisión. Muchas gracias, don Carlos. Le dejo la palabra a don Luis Dubó. Le dejo la palabra y trate de ser bien preciso en la preocupación. Don Luis, lo dejo con la palabra. Tiene una presentación, don Luis, también, ¿no es cierto? ¿O es a continuación o es otra presentación? Es la misma, perfecto, perfecto. Ya, lo dejo con la palabra, don Luis. Don Luis, ¿está por ahí? ¿Ahora sí? Listo, somos todo oídos. Ok, bueno, lo que mencionó don Carlos yo creo que ya está bien claro. Ahora nosotros lo que también nos preguntamos y la interrogante que tenemos es ¿qué pasa con la distribución de los recursos? La historia ha demostrado que los recursos son destinados siempre al subsidio para el transporte público remunerado de pasajeros, pero no siempre son utilizados en su totalidad en el transporte. Por años, ¿cierto?, de vigencia de la actual ley, se ha hablado de la rebaja de las tarifas a los estudiantes, zona aislada, tercera edad, transporte público menor, que es lo que refiere su artículo primero y es la esencia de la ley 20.378, pero eso nosotros estamos convencidos que nunca se ha aplicado en el transporte público menor por años. Los recursos de la FARC siempre son destinados al transporte público, no terminan siempre en el transporte público, pero tampoco se sabe en qué son utilizados, y menos se han entregado oficios al respecto cuando han sido solicitados especialmente por las comisiones de transporte de ambas cámaras. Según el informe de la DIPRES, en el cuarto trimestre del año 2023 a nivel nacional solo se ejecutó un 83,6% del total del presupuesto asignado al subsidio de transporte público nacional. Por lo tanto, quedó un rezago ahí, ¿cierto?, que podría fácilmente utilizarse en los taxis en todas sus modalidades. Y durante el año 2023 solo se hicieron 7 regiones al programa Renueva tu Colectivo, que es aproximadamente un 15% del total del parque colectivo a nivel nacional, que son 60.000. Y las estadísticas del año 2024 al mes de febrero indican que solo se ha ejecutado un 8,1% del presupuesto y ese porcentaje corresponde únicamente a la región de Arica y Parinacota, que si lo llevamos a nivel nacional es el 0,5%. O sea, nada de los recursos que están destinados al transporte. Y normalmente el 25% de los recursos del FARC
son suficientes para la renovación de flota. Significa que no existe la necesidad de recursos extra para apoyar al taxi en sus tres modalidades. Más aún si este proyecto está exigiendo que se debe ocupar el 50% de esos fondos. Lo anterior, ¿no es cierto?, nos demuestra que es posible apoyar al gremio con recursos de transporte público nacional, incluso con recursos provenientes del FAR, y que muchas veces son orientados a otros proyectos distintos a la renovación. ¿Por qué? Porque necesitan a final de año, ¿cierto?, cubrir o ocupar todos esos dineros que durante el año completo no se utilizaron. Entonces, nos preguntamos, si no se utilizan esos recursos, ¿por qué existe tanta resistencia por parte del Ejecutivo para que el taxi en todas sus modalidades también sea beneficiado y modernice su flota? Y como le dijo don Carlos, van a reconocer a los ciclos como transporte público individual, donde se le van a entregar recursos a una empresa privada para que compre ciclos a bajo costo, los ponga en las calles, y el usuario que lo va a utilizar también tiene que pagar un costo. Y no sabemos en qué van a terminar esos ciclos. Y nuevamente vamos a volver a entregarle recursos a esa empresa para que vuelva, ¿cierto?, a comprar ciclos y obtenga una utilidad, pero no sabemos qué pasa con los ciclos que van a quedar en la calle. Ahí con fuentes de la DIPRES hay una diferencia, ¿cierto? O sea, hay un cuadro comparativo respecto del programa del año 2023 y lo que está ahora hasta el primer trimestre del 2024. Ejecución con los subsidios transitorios, los subsidios especiales, el subsidio de transporte regional, el apoyo regional, tiene 0% de ejecución. O sea, no se ha invertido un solo peso en ejecución. Solamente el subsidio de transporte regional. Y que si yo creo que es, ¿cierto?, lo que se está haciendo en la región de Arica y Parinacota. Los argumentos nuestros son, las políticas están orientadas a fortalecer el transporte público colectivo. Sin embargo, es conocida, ¿cierto?, que la nula existencia del transporte público menor en zonas alejadas de las grandes conurbaciones y comunas. La falta de transporte público mayor y menor en ciertas zonas aisladas, y producto de eso, a las personas se les hace difícil tener una conectividad con las grandes capitales. Y es el taxi el que suple esa carencia, convirtiéndose en el transporte público remunerado primordial y esencial para ello. Si consideramos los efectos ambientales, seguridad vial, calidad del servicio, eficiencia en movilidad, conectividad con el mundo rural, más que estar ajeno a esta solución, el taxi entrega un importante aporte a esa interrogante y demanda, pero muchas veces nos vemos disminuidos por la falta de apoyo. Solamente en la región de Tarapacá existe un parque de 3.600 taxis y son ellos los que realizan el transporte público menor, no solo en la zona urbana, ante la mínima y escasa existencia de colectivos, que solamente existen 290 colectivos urbanos en la región de Tarapacá. Por tanto, es válido, ante ese interrogante y esa afirmación, también que seamos incorporados para poder renovar nuestra flota y entregar un mejor servicio. Y no menos importante, el 100% de la flota de taxis existente en el país, el 70% es trabajado por sus propios propietarios. En consecuencia, sus subsidios irán en beneficio directo de miles de microempresarios, especialmente aquellos que prestan el servicio en zonas urbanas y rurales. Y hago una comparación con un proyecto que está, un piloto que se está lanzando para subsidiar a las empresas de aplicaciones, entregándole recursos para que a los trabajadores para que puedan optar a ciclos o a bicicletas eléctricas, que acaba de salir hace poquito, donde también está involucrado el Ministerio de Energía, el Ministerio de Transporte, y donde los recursos van a salir de los GORE. Por lo tanto, si se va a beneficiar a personas naturales que trabajan en aplicaciones de reparto para que tengan su ciclo eléctrico, ¿por qué no se puede beneficiar y subsidiar a los microempresarios de los taxis? Entonces, no se puede terminar al arbitrio del Ministerio o el Ministro de Transporte de turno la naturaleza de los taxis, porque el decreto 200 solo es uno solo. Sin embargo, dependiendo de qué se trate, nos encasillan, pero a la vez nos exigen lo mismo que al resto. Conclusiones, ustedes las tienen ahí, ¿cierto? Que el taxi pasa a ser un agente de gran importancia, necesidad y solución imprescindible para la población de zonas rurales aisladas. Los taxis son quienes cumplen la función de transporte público menor donde no existe.
y nos demuestra que el taxi también es un transporte colectivo y de uso masivo. Y eso se ve en aeropuertos, en terminales, porque no solamente si hablamos de uso masivo porque vayan 4 o 5 personas o 3 personas dentro del vehículo. Es el uso que le da la ciudadanía al vehículo, al taxi. Es de uso masivo, porque si no, no existirían los taxis. Todas esas razones, ¿cierto?, son razones válidas, y todos esos argumentos son razones válidas para que los taxis puedan ser incorporados en esta ley de subsidio. Ahí les voy a poner un ejemplo de lo que pasa en la región de Coquimbo. Tenemos la ciudad de Vicuña, que es considerada una ciudad rural, pero a la vez es turística. Sin embargo, no existe transporte público mayor ni menor en esa ciudad. Y todo el transporte público que utiliza la ciudadanía para desplazarse a las zonas rurales, como lo indican esas flechas, la hacen los taxis, con un parque aproximado de 100 taxis solamente en la ciudad de Vicuña. Don Luis, yo sé que esto es importante, pero lo que va a ocurrir es que los miembros de la comisión se van a ir a las otras comisiones que tienen que ir a ver también a audiencia. Entonces, por eso le quiero decir, porque queda don Héctor, y yo conozco a don Héctor, que también va a tener harto que aportar. Lo digo en buena. Y decir, me quedan 2 láminas. Y la otra es la ciudad de Valdivia, que ocurre exactamente lo mismo. ¿Ya? Por lo tanto, el taxi realiza el transporte público menor. A eso, ¿cierto?, es lo que nosotros pedimos, ¿cierto?, la modificación y las reuniones que tuvieron otros dirigentes con ustedes, es para que en el artículo 2, en su inciso 3, se incluya, ¿cierto?, después de la palabra taxi colectivo y como transporte público individual a los sistemas de transporte público prestado por ciclo. Podríamos ir el próximo martes, tenemos agenda. A los taxis en todas sus modalidades. La agenda la fijo yo acá en la comisión, así que avance mejor en la presentación. Y, ¿cierto?, en el artículo 4 transitorio, también que se incluyan a los taxis en todas sus modalidades, así como se incluyen a los ciclos, y también en la letra B ordinal y, ¿cierto?, del artículo 4 transitorio, a los vehículos que se pueda renovar, ¿cierto?, como lo manifestó el Ministerio o el Ejecutivo, que no sean solamente por vehículos eléctricos, sino con combustión interna por un periodo, ¿cierto?, de 6 años, y una vez que entrada en vigencia la ley, y posterior a eso, la renovación debería hacerse bajo ciertos vehículos cero emisiones. Ahora, un detalle que habla de que los transportes son de uso masivo para la población sometida a un régimen regulatorio y de carácter legal. Al uso masivo, los taxis son de uso masivo. Y cuando dice sometido a un régimen regulatorio y de carácter legal, reglamentario y o contractual para su debida autorización y fiscalización, sepan que quienes están regulados, están bajo un marco regulatorio, ¿cierto?, de carácter legal, en Santiago, en la región metropolitana, son los taxis, porque están bajo una ley que es el perímetro de exclusión y es el Ministerio de Transporte que le regula la tarifa, le regula la operación, le regula las renovaciones y las condiciones de trabajo. Por lo tanto, están sometidos a un marco regulatorio de carácter legal. Por lo tanto, es meritorio que nosotros también como taxis estemos, más lo que pasa en la zona aislada y lo que pasa en la región de Tarapacá, también seamos incluidos en todas sus modalidades en la ley de subsidio. No olvidar un gremio que se ha dedicado por décadas al servicio público, contribuyendo al desarrollo de la economía del país. Sin embargo, ha sido olvidado y abandonado permanentemente y jamás se le ha apoyado de la manera que nosotros realmente necesitamos. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos los que tuvieron la posibilidad de escucharnos y atender a nuestras inquietudes. Muchas gracias a don Luis y a don Carlos. Creo que los puntos principales están bien claros y veremos cómo lo abordamos con el Ejecutivo. A continuación le ofrezco la palabra a don Héctor Sandoval, presidente de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile. Don Héctor tiene la palabra y lo mío es para decirle que como hay tantas comisiones podemos terminar sin nadie. Entonces yo creo que aprovechar que tenemos la presencia de acá del ministro y de nosotros antes de desplazar a nuestra comisión. ¿Ya? Sin prejuicio que este es un proyecto que va a seguir. ¿Ya? Así que le agradezco su participación. Muchas gracias, presidente de la comisión aún. Saludar a los señores senadores pero de la ¿me está toreando? y al señor ministro.
Bueno, ¿para qué vamos a hacer historia? Todos conocemos... Claramente mi presidencia es más incierta que la suya, porque usted lleva harto años, presidente. Recién 20, senador. ¿Para qué vamos a hacer historia de la ley espejo? Todos la conocemos, pero quiero dejar o poner en la mesa un par de temas. Los taxis colectivos hoy día están pasando por sus peores minutos. Yo creo que han perdido el 70% de sus flotas y están sumamente complicados. Porque así como mejoran los servicios de la locomoción colectiva mayor, naturalmente con los subsidios que le entrega el Estado, así nosotros vamos perdiendo competitividad. En el tema de la región metropolitana, el tema de la evasión nos está haciendo trizas, porque cuando crece la red del metro o el metro tren, que es bueno para la población, uno pensaría que una decisión inteligente es llevar los recorridos hasta las estaciones del metro o del metro tren, pero nos encontramos con que llegan una cantidad impresionante de buses alimentadores debidamente subsidiados, y eso nos tiene sumamente complicados, porque entre viajar gratis y viajar en los colectivos no hay por dónde perderse. Además de ello, la jornada de los taxis, los colectivos, los restaurantes y todas las actividades económicas duraban hasta las 10, 11 de la noche o hasta la medianoche. Pero hoy día se entra el sol, empieza a anochecer y la gente no se atreve a salir. Por lo tanto, esa actividad económica eran los pasajeros que nosotros podíamos transportar. Y hoy día eso es complejo. Ahora, nosotros valoramos lo que ocurrió en regiones, que ha existido la charterización o el renuevo colectivo del 2015 hasta hoy día, pero aquí también queremos hacer claridad sobre un tema. Siempre se dice que en Santiago se gastan todos los recursos y no se envían a regiones. En el caso de los subsidios para los taxis colectivos, ha funcionado desde el 2015 hasta hoy con muchos planes de renovación, pero en la región metropolitana nunca se ha invertido un peso en los taxis colectivos. Por lo tanto, no somos parte de estos subsidios. Ahora, con el tema de las aplicaciones, obviamente estamos perdiendo bastante más pasajeros. Unos son en las EAT, como también otro pirateo informal. Entonces, los colectivos hoy día necesitan adecuar su trazado, acceder a tecnología, quizás control de flota o aplicaciones dedicadas, un pago electrónico vía QR, código QR, pero para eso necesitamos recursos. Entonces, cuando hoy día la satelización en regiones sigue vigente y se exige que el 50% de esos 500 millones de dólares anuales que se dan en la región se usen efectivamente en transporte, nos parece una excelente medida para nuestros colegas. Y cuando también se incluye a la operación en regiones, también es una tremenda medida. Pero en la región metropolitana, por primera vez se hace justicia y los taxis colectivos de la región metropolitana podrán acceder a la charterización o al renuevo colectivo, cosa que nunca ha ocurrido. Pero no está muy claro, y en esto le queremos pedir ayuda al Parlamento y al Ministerio, en que se defina también la operación en la región metropolitana, porque si nosotros no tenemos respaldos tecnológicos, si nosotros no tenemos sistemas de seguridad, si nosotros
cuando estamos hablando hoy día de electromovilidad y no hay puntos de carga, no hay subsidios necesarios para entrar efectivamente en la electromovilidad, estamos muy complicados. Nosotros creemos que este proyecto ha avanzado muy bien, ha habido voluntad que tengamos en regiones renuevo colectivo y operación, y en Santiago ya tengamos renuevo colectivo o chatarrización, nos queda pendiente el tema de la tecnología, y esos son dineros de operación, y sin duda los presupuestos ya están definidos, no se está pidiendo más dinero, sino lo que estamos diciendo, que se incluya la posibilidad de ir al gobierno regional metropolitano para pedir plata para operación, porque si no somos parte del sistema integrado, si no tendemos tarifas integradas, si no podemos trabajar como alimentadores, a lo mejor en los extremos en forma inicial y con posterioridad en el centro de la ciudad, porque no es lo mismo ir a comprar un auto con los recursos propios que comprar muchos buses con el recurso de todos los chilenos. Por lo tanto, finalmente, señor presidente y distinguidos senadores y señor ministro, le solicitamos que además del renuevo colectivo, en la región metropolitana existan dineros para operación y que miremos muy seriamente en que los taxis colectivos sean del sistema integrado, y no estamos hablando solo de la región metropolitana, sino que estamos hablando de Biobío, estamos hablando de La Serena, a lo mejor desde Iquique, Alto Hospicio, pero hay que pensar en una integración real y que efectivamente existan igualdad de condiciones entre los grandes operadores y los pymes que trabajan en los taxis colectivos. Muchas gracias, distinguido presidente. Muchas gracias, don Héctor. Les quiero agradecer a los tres dirigentes que han participado. Dada la hora, yo no hay que levantar la sesión, ministro, pero me imagino que de estos temas algunos de los lo habrán abordado en la Comisión de Transporte probablemente tal, pero eso no huelga que, por lo menos en mi caso, quisiera escuchar cuál es la reacción del Ejecutivo a los planteamientos que hemos escuchado acá y cuáles son las razones que están detrás del proyecto para haber tomado las definiciones que tomaron, que acá están pidiendo ser modificadas, ¿ya? Entonces, sin más, le agradezco la participación. La próxima sesión muy probablemente la vamos a hacer el día miércoles, excepcionalmente, ¿ya? No, miércoles la semana siguiente. Mañana vemos el cumplimiento tributario, o sea, aquí no paramos. Ya tengo cerrado, yo tengo listo de aquí a 2 semanas listas las sesiones. Ahí les vamos a explicar después, cuando se dé cuenta hoy día del proyecto de incumplimiento. Pero te adelanto al tiro que mañana incumplimiento miércoles, el martes incumplimiento excepcionalmente, para seguir, porque hay audiencias que van a ver, y el miércoles con transporte. ¿Ya? Bien, a ver si cumplió el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.